Muy buen día, compañeros y docentes de la clase de ecuaciones diferenciales de la sección 1400. Somos el grupo número 2, cuyo tema de investigación es Sistema masa-resortes acoplados en serie. Les saluda su servidor Arnold Chávez de la carrera de Astrofísica. Vamos a comenzar hablando con aspectos importantes que son necesarios para poder comprender el tema de investigación. Un aspecto importante del que debemos hacer énfasis en lo que nos dicta la segunda ley de Newton. Esta básicamente lo que nos indica es que si una fuerza externa actúa sobre un cuerpo, este se va a acelerar. La dirección que tomará este cuerpo será la misma que el signo que le ejerce la aceleración. El vector fuerza neta siempre será igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Bueno, la ley de Newton, esto es lo que nos dice. Esto será un aspecto importante más adelante en la demostración de nuestra fórmula. Además, como vamos a hablar de resortes, es claramente importante hablar sobre el movimiento armónico simple. Estos conceptos son los que se estuvieron viendo en el estudio de la clase de física 1 o física 2, dependiendo. Entonces, nos dice que el movimiento armónico simple es básicamente un movimiento vibratorio bajo la acción de una fuerza recuperadora elástica proporcional al desplazamiento y en ausencia de todo rozamiento. Entonces, un ejemplo cotidiano que se estudia en la clase de física es cuando hablamos del sonido o el determinado nota musical. Entonces, esto, si podemos ver en algunos simuladores, normalmente el sonido se suele representar con una función sinusoidal, en este caso la función seno. Esto lo que nos determina es, o nos representa, el movimiento vibratorio. Además, el sonido de las cuerdas vocales, cuando se representa eso gráficamente, es eso mismo. Ahora, un aspecto muy importante también que es básicamente uno de los ejes principales de donde se deduce la fórmula, es lo que nos dice la ley de Hooke o de lo que nos habla. Entonces, recordemos en esta clase de física que la ley de Hooke es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Entonces, básicamente el precepto teórico, el fundamento teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante a la carga. Entonces, esto en palabras técnicas, pero en palabras sencillas de comprender nos dice básicamente que a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento habrá. Ahora, esto con el precepto físico, pero nuestra deducción o nuestra demostración y nuestro fundamento también se centrará evidentemente sobre el uso de las ecuaciones diferenciales. Entonces, más adelante mi compañero les hablará sobre dos técnicas de cómo demostrar la fórmula a la que llegaremos para nuestro tema de investigación. Pero nosotros básicamente nos centraremos en dos. La número 1 son las ecuaciones diferenciales, lineal homogénea con coeficientes constantes, y recordemos que esta se basa básicamente en resolver una ecuación característica y plantear una ecuación de la forma a por e elevado a una de las raíces de la ecuación característica más b por la exponencial elevado a la otra raíz de la ecuación característica. Entonces, evidentemente, dichas soluciones son linealmente independientes. Eso por una parte. Pero también otra alternativa que tomaremos más adelante es usar la definición de transformada de Laplace. Entonces, ya habíamos definido esta transformada de Laplace en la clase como esta fórmula que tenemos por acá. Entonces, esto va a existir siempre y cuando la integral converja. Evidentemente, más adelante se hablará de eso en la sección de formulación de modelo. Pero ahora, esto es lo que nos interesa en sí. Todo lo anterior era la base primordial para poder hablar sobre lo que es un sistema masa-resorte en serie. Entonces, un sistema masa-resorte ordinario, o sea, el que conocemos normalmente, es aquel que cuenta con una masa conectada a un resorte, de manera que cuando el resorte se estira, se comprime mediante una fuerza externa y luego se suelta, la masa comienza a oscilar, describiendo
bueno, siempre y cuando no hayan amortiguadores, un movimiento armónico simple. Eso es el sistema ordinario. Luego de acá se desprende, de este estudio se desprende el concepto de periodo. Entonces, ¿qué es el periodo? Bueno, básicamente el periodo es el tiempo que se emplea en realizar una oscilación completa. Normalmente se mide en segundos. Estos son conceptos de física que ya están involucrados en lo que a nosotros nos interesa. Pero luego pasamos al sistema resorte en serie, que es lo que a nosotros nos interesa básicamente. Entonces, un sistema masa resorte en serie no es más que una generalización del sistema que mencioné anteriormente. Básicamente, lo que se hace es un análisis en cuerpo libre para que cada uno de los n resortes tenga la característica que la fuerza que se aplica a cada uno de estos sea igual. Esa es la principal característica. La fuerza que se aplica a cada resorte es igual. Entonces tenemos acá una imagen que tenemos n resortes, cada uno con su respectiva constante del resorte, todos ellos en asociación en serie. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, la figura 3 me ilustra claramente esto, que la fuerza que se le imprime a cada resorte es la misma siempre. Ahora, cuando se presenta una configuración de resortes en serie, se deben tomar algunas consideraciones. Los resortes pueden ser representados por un resorte equivalente. Sí, eso es lo que buscamos. Más adelante vamos a ver que lo que nosotros buscamos es representar un sistema que tenga n resortes de tal manera que podamos obtener una constante elástica que me englobe todas las constantes anteriores de los n resortes. Además, la deformación total será igual a la deformación del resorte equivalente. Eso es básicamente una analogía. Y además, la ecuación del resorte lineal se puede despejar para la deformación total. Esta será igual a la deformación del resorte equivalente. Entonces, si tenemos un sistema equivalente al que normalmente andamos buscando, podemos hacer un análisis de analogía para poder inducir a lo que vamos a buscar. Y la ecuación del resorte lineal se puede despejar para estimar la deformación individual de cada resorte. Al igual, al ser un sistema que tiene n resortes, se puede hacer un análisis por separado de cada resorte. Esto, el procedimiento suele ser un poquito más complicado, pero se puede hacer. Entonces, este es el fundamento teórico que rige nuestro tema de investigación. Sistema de masa resortes acoplados en serie. Entonces, lo dejo con mi compañero que le va a explicar lo siguiente. Hola a todos, mi nombre es Ulises Guzmán, estudiante de la licenciatura en física. Ahora vamos a explorar un poco el proceso que hemos seguido para la deducción de la ecuación diferencial que describe nuestro sistema. Bien, tenemos dos resortes acoplados en serie. Como es evidente, estos resortes tienen constantes de elongación individuales que hemos definido como K sub 1 y K sub 2 respectivamente. Existe un cuerpo de masa m que se sujeta en el extremo libre de este resorte. Nos parece razonable suponer entonces, y es que es así efectivamente, que la elongación, el estiramiento total del sistema configurado por estos dos resortes está directamente relacionado con la magnitud de esta masa. Para continuar entonces con nuestra deducción, vamos a suponer que existe una fuerza F. Esta fuerza F que se le aplica al sistema. Y tiene que ser necesariamente uniforme, es decir, la fuerza F aplicada al resorte 1 debe ser igual a la fuerza F aplicada al resorte 2, y es lo que expresamos aquí en la ecuación número 1. Bien, ahora por la ley de Hooke podemos definir esta fuerza de la siguiente forma, como el producto de la constante de elongación por la elongación misma del resorte. Como habíamos mencionado antes, existe una elongación, un estiramiento total del sistema general de los dos resortes, y esta elongación se define como la elongación individual, la suma de las elongaciones individuales de los dos resortes, es decir, x es igual a x sub 1 más x sub 2, donde x es el estiramiento total de este resorte. Bien, esta ecuación 3 es especialmente útil porque a partir de ella vamos a llegar a una expresión que describa la constante de elongación general para todo el sistema. Por medio de la ley de Hooke, entonces hacemos el siguiente despeje.
dejamos a X expresado en términos de la fuerza sobre la constante de elongación. Y esta expresión, esta razón entre la fuerza y esta constante, la sustituimos en esta ecuación y es lo que tenemos exactamente aquí. Como habíamos mencionado que la fuerza era uniforme, era igual en ambos resortes, podemos en esta ecuación dividir a ambos lados entre F para poder eliminarla y dejar una expresión que dependa únicamente de las constantes de elongación. Y esto es necesario y es lo que necesitábamos para poder definir entonces una constante de elongación para un sistema de masa resorte con n igual a 2 resortes. Y es lo que tenemos aquí. Haciendo entonces los arreglos matemáticos necesarios, llegamos a esta expresión. Bien, para generalizar esto más y hablar de una constante en un sistema masa resorte con n resortes, lo expresamos de la siguiente forma. K es igual entonces a 1 sobre la sumatoria desde i igual 1 hasta n de 1 sobre k sub i. Y esa es la ecuación que describe, que define una constante de elongación para n resortes, acoplados en serie. Ahora bien, invocamos a la segunda ley de Newton porque necesitamos una segunda alternativa para expresar esta fuerza, una segunda forma de expresar esta fuerza. Ya sabíamos que con la ley de Hooke esta fuerza se describía como el producto de la constante de elongación por la elongación misma, y ahora con la segunda ley de Newton podemos expresar esta fuerza como el producto de la masa por la aceleración. En el siguiente paso lo que hacemos es lo siguiente. Aquí sustituimos, estamos utilizando la ley de Hooke, si ven, estamos utilizando la estructura de la ecuación de la ley de Hooke. Aquí sustituimos la constante de elongación, la expresión para la constante de elongación con n igual a 2 resortes que habíamos encontrado en la página anterior. Y el desplazamiento lo expresamos como la suma de los desplazamientos individuales de los dos resortes. Ahora, en esta siguiente ecuación que tenemos aquí, ya hemos hecho un doble paso, si se puede decir así. Hemos sustituido a la fuerza por su equivalente del producto de la masa por la aceleración, la hemos sustituido, y de igual forma hemos enviado a dividir a esa masa al lado derecho de la ecuación. Y bien, fíjense bien, la aceleración está expresada en su forma diferencial. Como sabemos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, entonces es especialmente conveniente en esta situación expresar a la aceleración como su forma diferencial. Y ya estamos dando forma a lo que es la ecuación diferencial que describe el sistema. Pero para poder acabar y alicatar todo lo relativo a esta ecuación, hemos de definir una nueva cantidad. Esta cantidad se define como el producto del inverso de la masa por la expresión para la constante de elongación. En física, a esta cantidad la llamamos frecuencia angular, pero la frecuencia angular en física está definida como la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí, es decir, la frecuencia angular es la raíz cuadrada de esto. Entonces, por eso, a esta expresión sin la raíz cuadrada la igualamos a la frecuencia angular, que es esta letra omega al cuadrado, puesto que no tenemos aquí la raíz cuadrada. Bien, entonces, si sustituimos esto en la ecuación que ya teníamos, llegamos a la expresión que queríamos para poder describir el sistema masa-resorte con resortes acoplados en serie con n igual a 2, que es esta. Pero si quisiéramos generalizar esto a n resortes, utilizaríamos la siguiente expresión. Y para simplificarlo más, sería esto. Entonces, esta ecuación diferencial describe el movimiento libre no amortiguado que presenta este sistema masa-resorte con resortes acoplados en serie. Para eso utilizaríamos esta ecuación. En el caso particular con el que estamos trabajando es con n igual a 2, entonces utilizaríamos esta ecuación. Buenas, licenciado y compañeros, mi nombre es Jonathan Correa. Yo les voy a hablar sobre la aplicación del modelo. Dada la siguiente ecuación diferencial, donde w al cuadrado es una constante, que está dada por k1 por k2 sobre m por k1 más k2, donde k1 y k2 son las constantes de elasticidad y m es la masa. Esta ecuación diferencial está dada por las siguientes condiciones iniciales, que son x sub 0, que es la posición inicial de
un objeto y v sub 0 es la velocidad inicial. Como podemos observar, la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto lo hacemos para que al final no nos queden constantes arbitrarias. Como podemos ver, se trata de una ecuación homogénea lineal con coeficientes constantes de segundo orden, donde suponemos una solución de la siguiente forma, donde x es igual a e elevado a la r por t, donde nosotros andamos buscando el valor de r. Entonces aplicamos las respectivas derivadas, sustituimos en la ecuación y factorizamos y despejamos para r, donde como podemos observar nos quedaron soluciones complejas, donde al aplicar raíz cuadrada de w al cuadrado solo nos queda w. Por esta razón es que la w la escribimos al cuadrado, donde alfa es igual a 0 y beta es igual a w, donde la solución nos queda de la siguiente forma. X con respecto a t es igual a C1 por coseno de Wt más C2 seno de Wt. Ahora aplicamos las condiciones iniciales. Nos queda que C1 es igual a X sub 0. Ahora, a la solución le sacamos la primera derivada y sustituimos las condiciones iniciales, quedándonos C2 igual a velocidad inicial sobre W, donde la solución final nos queda como X con respecto al tiempo es igual a X sub 0 coseno de Wt más velocidad inicial sobre W multiplicada por seno de Wt. 2 igual a 20 newtons sobre segundos. Si se mueve el bloque hasta 2 metros a la izquierda de su punto de equilibrio y se libera con una velocidad de 4 metros sobre segundos, calcule. Inciso A, la posición x de t del objeto en cada instante t. Inciso B, la posición y velocidad del objeto cuando han transcurrido 2 segundos. Lo primero que hacemos para resolver el problema es extraer los datos, donde cabe destacar que x sub 0 es negativo 2 porque en el ejercicio dice que el bloque se mueve hasta 2 metros a la izquierda. Luego lo que buscamos es el valor de W, que como vimos está dada por la ecuación K1 por K2 dividido entre M por K1 más K2. Sustituyendo los valores nos da un resultado de 2. Ahora vamos a resolver el inciso A, la posición x de t del objeto en cada instante t. Con la solución de la ecuación diferencial, que era x de t, que era con respecto al tiempo, nos quedó esta solución. Lo que hacemos para resolver este inciso es que sustituimos los valores conocidos. Como sabemos, x sub 0 es negativo 2, b sub 0 es igual a 4 y w es igual a 2. Por conveniencia no escribimos las unidades de medida, sino que hasta el final. Entonces, nos queda la respuesta x de t es igual a negativo 2 coseno de 2t más 2 seno de 2t. Luego, en el inciso B, nos piden dos cosas, lo cual son la posición y velocidad del objeto cuando han transcurrido 2 segundos. Entonces, en la solución del inciso A, lo que hacemos es sustituir la t, que en este caso t es igual a 2,
quedándonos como resultado la posición cuando ha transcurrido 2 es aproximadamente negativo 0,206 metros, el cual está ubicada a la izquierda del punto de equilibrio. Lo otro que nos piden es la velocidad. Como sabemos, la velocidad es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, a la solución del inciso A le sacamos la primera derivada, quedándonos como 4 seno de 2t más 4 coseno de 2t. Entonces, ahora sustituimos t igual a 2. Haciendo las respectivas sustituciones nos queda como la velocidad igual o aproximadamente menos 5,64 menos sobre segundos que se está moviendo a la izquierda. En este caso nosotros utilizamos el software Wolfram Alpha, donde introducimos la ecuación junto con sus valores iniciales, la cual nos dio el resultado igual que el de nosotros. Luego esta gráfica fue la que nos dio. Como podemos observar, en esta gráfica es periódica y con una amplitud constante, pues ya que no existen fuerzas disipativas. Mi nombre es Antonio José Aguilar Espinosa, estudiante de Ingeniería Eléctrica. Daré a continuación el análisis de resultados. Uno de los problemas que tuvimos como grupo fue expresar la información matemática, que ofrece un sistema masa-resorte en una simple vista para n resorte. Todos ellos acoplados en serie, uno a uno, de tal manera que se cumplan ciertas características. Por ejemplo, tenemos que la fuerza aplicada a cada uno sea igual. Por ello hemos recorrido a la teoría y trabajo matemático. Esto nos muestra de manera generalizada que un sistema como un resorte era posible hacerle ciertas modificaciones, de tal manera que al hacerlas nos permitiera encontrar una expresión que nos sintetice todas las constantes elásticas, K sub 1, K sub 2, K sub 3, hasta llegar a K sub n, para n resortes con una nueva constante que la expresamos como W al cuadrado. Con lo anterior, llegamos a una expresión fácil de manipular, con la ayuda de la notación aprendida en cálculo y en ecuaciones diferenciales, que nos describe el movimiento libre no amortiguado. En este sistema dinámico resultó ser similar al sistema que involucra un solo resorte. Al final este resultado era el esperado. Además, la solución de tal ecuación se describe en términos de la función trigonométrica senoidales, seno y coseno, pues era de esperarse, ya que el movimiento descrito por los resortes gráficamente es un movimiento sinusoidal, cuyo periodo es t igual a 2pi sobre w. Este valor se comporta de acuerdo a los datos del problema. Como pudieron notar en el problema aplicado, la solución se representa en una sección de la función que presenta dos ciclos completos en movimiento. Como pudieron denotar en la figura 3, la masa pasa por primera vez por la posición de equilibrio en dirección ascendente en x igual a menos 7pi sobre 8 y así sucesivamente, con los puntos donde la gráfica xt corta el eje t positivo, la recta x igual a 0. Con esto llegamos a las conclusiones que hemos llegado como grupo y son las siguientes. Hemos llegado a la conclusión que en cuanto el sistema contenga más resortes en serie, la fuerza será menor para extenderlo a una misma distancia, en comparación con un solo resorte. Actúa como único resorte, largo con menor elasticidad. El análisis de un sistema dinámico en serie es una generalización de un sistema uniresorte. También decíamos, como han visto en la gráfica, que la ecuación describe el sistema dinámico en función sinusoidal. Con esto damos por concluido nuestro proyecto.